2000 años del gobierno de Jesucristo. En Israel se ungía con aceite al que era nombrado rey. En su bautismo, Dios nombró rey a su amado Hijo cuando derramó sobre Jesús Espíritu Santo. Lea Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Fue el apóstol Pedro quien explicó a Cornelio y su casa que Dios ungió a Jesús con Espíritu Santo y poder. Leamos el libro bíblico de Hechos capítulo 10, versículos 37 y 38. Está escrito: ustedes conocen el tema del que se hablaba por toda Judea, algo que comenzó en Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Era de Jesús de Nazaret, de cómo Dios lo ungió con Espíritu Santo y poder, y de que fue por la tierra haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pedro estaba repitiendo lo que Jesús había dicho en la sinagoga de Nazaret cuando leyó Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Leamos el registro que hizo Lucas en el capítulo 4, versículo 16 al 21. Entonces le pasaron el rollo del profeta Isaías. Él lo abrió y encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque Él me ungió para anunciarles buenas noticias a los pobres. Me envió para proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para darles libertad a los oprimidos, para predicar el año acepto de Jehová. Después enrolló el rollo, se lo devolvió al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían sus ojos fijos en él, y empezó a hablarles diciendo: hoy se cumple este pasaje de las Escrituras que acaban de oír. Así es, Jesús en su bautismo fue nombrado Rey del reino de Dios. Juan el Bautista comenzó a bautizar en la primavera del año 15 del reinado de Tiberio César. Este dato nos permite calcular que fue en el año 29 era común que Jesús fue bautizado. Veamos la evidencia. Leamos Lucas capítulo 3, versículo 1 y 2. Está escrito: en el año 15 del reinado de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes gobernante del distrito de Galilea, su hermano Filipo gobernante del distrito de la región de Iturea y de Traconítide, y Lisanias gobernante del distrito de Abilene, en los días del sacerdote principal Anás y de Caifás, Juan, el hijo de Zacarías, recibió en el desierto un mensaje de Dios. Sabemos que el reinado de Tiberio César comenzó el 17 de septiembre del año 14 era común, y era otoño.
tomado de la Wikipedia. Así, desde el 14, el principio del gobierno de Tiberio, más 14 años más de gobierno de Tiberio, nos lleva a 28 era común, otoño. Y 6 meses después es primavera del año 29 era común. Sabemos que Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesucristo. Por favor, compare con Lucas capítulo 1, versículos 26 y 27, y capítulo 3, versículo 1 y 2. En el momento de su bautismo, Jesús tenía 30 años. Según Lucas capítulo 3, versículo 21 al 23. Sabemos que ese mismo año, 29 era común, Juan bautizó a Jesús y lo mostró al pueblo como el Mesías. Compare con Juan capítulo 1, versículo 29 al 34. Así, llegamos a deducir que Juan comenzó su ministerio al principio de primavera, en marzo, y bautizó a Jesús al principio de otoño, cerca de octubre. El mismo año 29 era común, 6 meses de diferencia. Tanto Juan el Bautista como Jesucristo comenzaron su ministerio a los 30 años. En el año 2029 se cumplirán 2000 años que Dios nombró rey a su amado Hijo Jesús, cuando lo ungió con Espíritu Santo. Sin embargo, hay maestros de la Biblia que no aceptan esta evidencia. Por eso, vamos a ampliar más detalles sobre este tema. César Augusto fue el primer emperador romano, y el registro histórico dice: Cayo Julio César Augusto, o simplemente Augusto, fue el fundador del Imperio Romano y primer emperador romano. Gobernó desde el 27 a.C. hasta su muerte en el 14 después de Cristo, tras un prolongado reinado de 4 décadas. Falleció el 19 de agosto del año 14 después de Cristo, tomado de la Wikipedia. Ahí tenemos la imagen de César Augusto. Solo 25 días después de la muerte de César Augusto, finalizaba el verano, el día 15 de septiembre. Comenzaba el otoño. Su heredero al trono, Tiberio César, fue posesionado como emperador de Roma el 17 de septiembre del año 14 era común. Era otoño. Después de 14 años de gobernar Tiberio, comenzó su ministerio Juan el Bautista. Era primavera y Juan tenía 30 años. Corría el año 29 era común, o 15º del reinado de Tiberio, así como lo dijo Lucas en el capítulo 3, versículo 1 y 2. El ministerio público de Jesucristo. Sabemos que Juan el Bautista bautizó a Jesús al principio de otoño del año 29 era común. Después de su bautismo, asistió a Jerusalén
para la fiesta de la Pascua 4 veces. Veamos la prueba bíblica. Primera Pascua del año 30 era común, 14 de Nisan en el calendario hebreo. 5 de abril, viernes, calendario gregoriano. Veamos el pasaje de Juan capítulo 2 y versículo 13. ¿Qué dice? Cuando faltaba poco para la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén. Ahora veamos la segunda Pascua del año 31, era común, 14 de Nisan, del calendario hebreo. 25 de marzo, calendario gregoriano, martes, según lo que está registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 1. Vamos a leer. Después de esto, hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Tercera Pascua del año 32 era común, 14 de Nisan. 12 de abril, según lo que está registrado en Juan capítulo 6 y versículo 4 que vamos a leer. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. La última Pascua que a Jesús asistió, la cuarta Pascua del año 33 era común, 14 de Nisan, 1 de abril, viernes, según lo que relata el Evangelio de Juan. En esta Pascua, Jesús fue asesinado. Vamos a leer esta referencia que hemos citado de Juan, capítulo 13 y versículo 1. Dice, ahora bien, antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que le había llegado la hora de irse de este mundo para volver con el Padre. Así que como hemos comprobado, Jesús estuvo en 4 Pascuas durante su ministerio público, o sea, después de que fue bautizado. Estudie esta gráfica. Es el calendario hebreo. Si usted mira cuidadosamente, el primer círculo corresponde a los nombres de los meses del calendario hebreo. El segundo círculo, el que viene más abajo, son los meses que corresponden al calendario gregoriano. Además, están las estaciones del año: primavera, verano, otoño, invierno, las 4 estaciones del año. Además, notamos las fiestas que se celebraban en Israel. Por ejemplo, la Pascua, el 14 de Nisan, que caía en el mes de Nisan. Y tenemos otra fiesta importante que es la fiesta de las semanas, también llamada Pentecostés, era el 6 de Sivan, y así sucesivamente las fiestas que Dios ordenó que el pueblo debía festejar durante el año. Además, en esta gráfica encontramos datos agrícolas, cuando comenzaba la siembra, cuando comenzaba la cosecha de los productos que el pueblo sembraba en Israel. Así, calculamos que Jesucristo predicó como ser humano 3 años y medio. El 14 de abril del año 2033 se cumplirán 2000 años de la muerte del Señor Jesucristo. Se ha demostrado que Jesucristo comenzó su ministerio el año 29, era común, cuando Juan lo bautizó, y murió el año 33, era común. 3 años y medio de ministerio público.
2000 años después, sus discípulos esperan su regreso. En la mente de muchos cristianos hoy surgen preguntas muy importantes. ¿Regresará el Señor Jesucristo después de 2000 años? ¿Volverá el año 2029 y se quedará por 3,5 años? El año 2033 es el fin de este mundo y el establecimiento del reino de Dios sobre toda la tierra. Sabemos que Dios no hace nada sin avisar a sus siervos, los profetas, lo que hará. Lea lo que dice el libro bíblico de Amós, capítulo 3 y versículo 7. Porque el Señor soberano Jehová no hará nada sin haberles revelado su secreto a sus siervos, los profetas. Amós, capítulo 3 y versículo 7. Cristianos ESC, suscríbase a este canal, comparta este video